El misterio del sacudón nocturno. ¿Has sentido ese instante en el que tu cuerpo, justo antes de dormir, da un salto brusco como si cayeras al vacío? Ese espasmo tiene un nombre: hypnic jerk, sacudida hipnagógica. Es uno de los fenómenos del sueño más comunes y al mismo tiempo más desconcertantes. La ciencia explica que ocurre porque, al relajarse los músculos, el cerebro interpreta erróneamente que estás cayendo y en un acto de alarma manda una descarga de señales que te hacen contraer el cuerpo. Algunos investigadores creen que es un vestigio de nuestros ancestros, que dormían en los árboles y necesitaban evitar una caída mortal. Lo curioso es que factores como el estrés, la cafeína o la falta de sueño aumentan su frecuencia. Lo que para nosotros es solo un sobresalto, para nuestra biología podría ser un grito ancestral de supervivencia. La parálisis del sueño, cuando la mente despierta pero el cuerpo no. Imagina abrir los ojos en plena madrugada, reconocer tu habitación, sentir cada detalle a tu alrededor, pero descubrir que no puedes mover un solo músculo. Tu respiración es pesada, como si algo invisible presionara tu pecho. Tu mente está despierta, pero tu cuerpo sigue atrapado en el letargo del sueño. Ese fenómeno es conocido como parálisis del sueño y durante siglos ha alimentado mitos de pesadillas, demonios y presencias oscuras. En realidad, ocurre cuando despertamos en medio de la transición del sueño REM, una fase en la que el cuerpo permanece inmóvil para evitar que actuemos físicamente nuestros sueños. El problema aparece cuando la conciencia se activa antes de que el cuerpo reactive sus controles. Ese desfase provoca la aterradora sensación de estar consciente, pero atrapado en un cuerpo inmóvil. Lo inquietante es que la parálisis del sueño suele venir acompañada de alucinaciones hipnagógicas, figuras que se mueven en la penumbra, voces susurrantes o la presencia de alguien a nuestro lado. Todo es producto del cerebro aún medio dormido, pero la experiencia se siente tan real que muchas culturas la interpretaron como visitas de brujas, espíritus o incluso abducciones extraterrestres. Lo más curioso es que cuanto más miedo tengamos a que vuelva a suceder, más probable es que reaparezca. El cerebro, en su círculo vicioso de ansiedad y descanso interrumpido, convierte la noche en un campo de batalla entre lo racional y lo desconocido. El sueño fragmentado, descansar sin realmente descansar. ¿Alguna vez te has despertado varias veces en la misma noche, con la sensación de que tu mente se reinicia en bucle? Esa experiencia se conoce como sueño fragmentado, y aunque a simple vista parece inofensiva, puede convertirse en uno de los enemigos silenciosos de nuestra salud. Cuando el descanso se interrumpe constantemente, el cuerpo nunca alcanza las fases más profundas y reparadoras del sueño. Es como intentar cargar un celular con un cable dañado. La batería se conecta, se desconecta y nunca llega al 100%. El resultado es un organismo que, aunque haya permanecido 8 horas en la cama, amanece agotado, irritable, con una mente nublada. Las causas son múltiples, desde el ruido de la calle, la ansiedad y el dolor crónico, hasta trastornos más serios como la apnea del sueño. Incluso el alcohol, que muchas personas creen que ayuda a dormir, en realidad provoca despertares frecuentes y sueño de mala calidad. A largo plazo, la fragmentación del sueño desgasta mucho más que unas cuantas noches en vela. El sistema inmunológico se debilita, la memoria se entorpece y el estado de ánimo se vuelve frágil. Y lo peor es que la mayoría de quienes lo padecen creen que simplemente son personas cansadas, sin darse cuenta de que en realidad su cuerpo está luchando contra un fallo invisible en su descanso. El sueño fragmentado no te roba las horas, te roba la profundidad. Y sin esa profundidad, vivir se convierte en un eterno estado de agotamiento. El síndrome de la cabeza explosiva, cuando el silencio grita. Imagina que estás a punto de quedarte dormido y de repente escuchas dentro de tu propia mente lo que parece ser una explosión, un disparo o un portazo ensordecedor. Te incorporas aterrado, con el corazón acelerado, pero a tu alrededor reina el silencio absoluto. Nadie más escuchó nada. Eso es lo que se conoce como síndrome de la cabeza explosiva. A pesar de su nombre dramático, este fenómeno no implica dolor físico ni un riesgo real de que la cabeza explote. Se trata de un error en el cerebro, un fallo en las neuronas auditivas, que al desconectarse durante la transición al sueño, disparan una descarga caótica de señales que la mente interpreta como un sonido atronador. En pocas palabras, el cerebro apaga las luces, pero olvida desconectar la alarma. La primera vez que ocurre, muchas personas creen estar sufriendo un derrame cerebral o un aneurisma. La sensación es tan real, tan intensa, que deja al afectado en un estado de confusión y miedo. Aunque los episodios son inofensivos, el temor a que vuelvan a suceder puede alterar profundamente la relación con el descanso, sembrando ansiedad justo en el momento en que más se necesita calma. Algunos lo describen como si el cuerpo susurrara «buenas noches», pero el cerebro gritara «sorpresa», una broma cruel de la mente que convierte el acto más pacífico, dormir, en un sobresalto cargado de incertidumbre. Hipersomnia, cuando dormir nunca alcanza. Dormir es sinónimo de descanso, pero ¿qué ocurre cuando incluso tras 10, 12 o hasta 14 horas de sueño, una persona despierta sintiéndose igual de agotada que al acostarse? Eso es la hipersomnia, un trastorno que convierte al sueño en una prisión interminable. No se trata de simple flojera,
ni de querer quedarse en la cama. Es como si el cerebro quedara atascado en modo ahorro de energía, incapaz de reiniciar por completo sus funciones. Quienes lo padecen no solo necesitan dormir por la noche, también requieren múltiples siestas durante el día y aún así la fatiga persiste. Las causas pueden variar: problemas neurológicos, efectos secundarios de ciertos medicamentos o trastornos respiratorios como la apnea del sueño. Lo más devastador es que ni siquiera las siestas logran reparar ese vacío. Es como tener un tanque de combustible con fuga. No importa cuánto lo llenes, siempre marcará vacío. La sociedad suele señalar a estas personas como perezosas, sin entender la batalla que libran es contra un cuerpo que traiciona su energía vital. La hipersomnia roba productividad, concentración y calidad de vida. Lo hace de la forma más cruel, disfrazando el descanso como algo interminable, cuando en realidad es un círculo de agotamiento constante. En un mundo que premia la actividad y la velocidad, vivir atrapado en un estado de somnolencia perpetua es como intentar correr con cadenas invisibles en los pies. Insomnio de conciliación, cuando la mente se revela. Hay noches en las que el cuerpo se siente cansado, los párpados pesan y el silencio invita a dormir. Pero la mente decide encender un carnaval de pensamientos. Das vueltas en la cama, cierras los ojos, respiras hondo y nada. El reloj avanza, la ansiedad crece y el sueño se convierte en un lujo inalcanzable. Eso es el insomnio de conciliación, una lucha interna donde el descanso se vuelve un espejismo. Este fenómeno ocurre cuando el sistema nervioso se mantiene en estado de alerta, incapaz de desconectar el flujo de cortisol, la hormona del estrés. Así, mientras el cuerpo suplica calma, la mente insiste en revisar problemas, miedos y pendientes, creando un círculo vicioso. Cuanto más te esfuerzas por dormir, más despierto te mantienes. La paradoja del insomnio es cruel. El sueño, que debería ser natural e inevitable, se transforma en un objetivo inalcanzable. Y en ese proceso, la ansiedad se retroalimenta, como un eco interminable en medio de la noche. Muchos describen la experiencia como estar atrapados en una especie de limbo, donde la cama deja de ser refugio y se convierte en prisión. El resultado es devastador. Al amanecer, el cuerpo está exhausto, la mente nublada y el ánimo quebrado. Lo que debía ser un simple descanso nocturno termina siendo una batalla psicológica, una guerra silenciosa que erosiona poco a poco la salud emocional y física. Calambres nocturnos, el dolor que despierta en la oscuridad. Estás a punto de alcanzar el sueño profundo. Tu cuerpo finalmente se entrega al descanso, cuando de pronto una punzada desgarradora te hace saltar de la cama. Tu pantorrilla se endurece como una roca, los músculos se retuercen en un espasmo insoportable y el dolor te arranca del mundo de los sueños. Has sido víctima de los calambres nocturnos. Estos espasmos repentinos son más comunes de lo que parece. Suelen aparecer sin previo aviso, generalmente en las piernas, y duran segundos que se sienten como eternidades. Las causas son diversas: deshidratación, deficiencia de minerales como el potasio o el magnesio, compresión nerviosa o incluso permanecer en la misma posición durante demasiado tiempo. Lo curioso es que, aunque el dolor desaparece al cabo de unos minutos, el impacto psicológico puede durar horas. Después de un calambre nocturno, volver a dormir se convierte en un desafío. La tensión y el miedo a que el espasmo regrese mantienen al cuerpo en alerta. Para quienes lo sufren de manera recurrente, la cama deja de ser un lugar de reposo y se transforma en un espacio de vigilancia permanente. Algunos lo describen como jugar a la ruleta rusa con los propios músculos. Nunca sabes cuándo llegará el siguiente ataque. Y lo más injusto es que ocurre justo cuando deberíamos estar más tranquilos, recordándonos que incluso en el refugio del sueño, el dolor puede irrumpir sin previo aviso. Sonambulismo, el cuerpo que camina sin piloto. La casa está en silencio, todos duermen. De repente, una figura se levanta de la cama, abre la puerta y comienza a caminar con los ojos entreabiertos. Puede encender luces, mover objetos o incluso salir a la calle, todo sin recordar nada al día siguiente. Este fenómeno inquietante es el sonambulismo. Ocurre durante las fases más profundas del sueño no REM, cuando el cerebro debería estar completamente desconectado del entorno. Sin embargo, en los sonámbulos se produce una desconexión parcial. La conciencia permanece apagada, pero el sistema motor se activa. El resultado es un cuerpo que se mueve en piloto automático, sin supervisión de la mente. Lo más perturbador del sonambulismo es su imprevisibilidad. Hay casos de personas que han cocinado, escrito correos electrónicos e incluso conducido un automóvil mientras estaban en este estado, todo con la mirada perdida, sin conciencia alguna de sus actos. Al despertar, no queda memoria de lo ocurrido, como si otra identidad hubiera tomado el control durante la noche. Aunque muchas veces se le asocia a niños y adolescentes, los adultos también pueden experimentarlo, especialmente cuando sufren de estrés, privación de sueño o consumo de ciertos medicamentos. Y aunque por lo general no resulta peligroso, la falta de control
puede conducir a accidentes graves. El sonambulismo nos recuerda que, en el frágil equilibrio del sueño, el límite entre la quietud y la acción puede romperse, dejando a nuestro cuerpo vagando en un mundo intermedio entre la vigilia y el olvido. Bruxismo, la batalla silenciosa de la mandíbula. Mientras el cuerpo parece descansar en calma, hay quienes libran una guerra invisible cada noche. Tus dientes se aprietan con una fuerza descomunal, la mandíbula cruje y los músculos faciales se tensan como si estuvieran bajo ataque. Este trastorno se conoce como bruxismo o rechinar de dientes nocturno, y aunque puede pasar desapercibido, sus consecuencias son devastadoras. La mayoría de las personas no se da cuenta de que lo padece hasta que un dentista descubre el desgaste en el esmalte o un familiar escucha el crujido en plena madrugada. El bruxismo no solo desgasta los dientes, provoca dolores de cabeza, tensión en el cuello, inflamación en la mandíbula e incluso trastornos de la articulación temporomandibular, conocida como TMJ. El origen suele estar relacionado con el estrés, la ansiedad y, en algunos casos, con una mala alineación dental. Es como si el cuerpo, incapaz de liberar la tensión acumulada durante el día, la descargara de manera inconsciente en la noche, triturando poco a poco su propia estructura. Lo más inquietante es la ironía. Mientras creemos estar en nuestro momento de mayor reposo, en realidad, el cuerpo está autodestruyéndose en silencio. Cada rechinido es una batalla que no recordamos haber peleado, pero cuyos estragos quedan marcados en dientes fracturados, músculos doloridos y un sueño que jamás llega a ser reparador. Dormir debería ser sanar, pero en el bruxismo, el descanso se convierte en un campo de batalla donde la mandíbula nunca se rinde. Catatrenia, el gemido del sueño. En la penumbra de la noche, el silencio puede ser roto por un sonido extraño, casi espectral. No es un ronquido común ni un simple murmullo. Es un gemido prolongado y gutural que parece surgir desde lo más profundo del pecho. Este fenómeno lleva por nombre catatrenia, también conocido como gemido del sueño. Quien lo padece no es consciente de lo que ocurre. Generalmente aparece durante el sueño profundo y consiste en una exhalación prolongada acompañada de un lamento inquietante. Para la persona que duerme, no hay dolor ni malestar, pero para quien comparte la habitación, el sonido puede ser perturbador, incluso aterrador, como si compartieran la cama con un fantasma. A diferencia del ronquido, que ocurre durante la inhalación, la catatrenia se manifiesta al exhalar. Algunos la describen como un suspiro que se transforma en un lamento, otros como un gemido que parece no terminar nunca. Lo curioso es que no suele ser dañina para la salud física, pero sí afecta la calidad de vida social y emocional. No es raro que parejas o compañeros de cuarto se sientan incómodos, confundidos o incluso angustiados ante un sonido tan fuera de lo común. La catatrenia, en su rareza, revela lo poco que conocemos sobre los misterios del sueño. Un simple proceso de respiración puede transformarse en un eco inquietante, recordándonos que, en el mundo nocturno, el cuerpo guarda secretos que parecen sacados de una historia de terror. Apnea del sueño. Cuando la respiración se apaga, dormir debería ser el momento más seguro del día. Pero para quienes padecen apnea del sueño, la noche se convierte en un campo minado invisible. Este trastorno ocurre cuando la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche. En ocasiones, el aire deja de fluir durante 10 segundos o más, y el cerebro, al detectar la falta de oxígeno, activa una alarma interna que despierta al cuerpo lo suficiente para reiniciar el ciclo. Lo más perturbador es que la mayoría de quienes lo padecen no recuerdan esos microdespertares. Creen haber dormido toda la noche, cuando en realidad su organismo pasó horas luchando por respirar. Los ronquidos fuertes suelen ser la pista más visible, pero el verdadero enemigo es silencioso. Un cuerpo que jamás alcanza las fases profundas del descanso porque está atrapado en un vaivén constante de asfixia y sobresalto. Con el tiempo, la apnea del sueño no solo causa agotamiento crónico, también aumenta el riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas y deterioro cognitivo. Es un colapso progresivo del sistema, una erosión lenta que afecta al corazón, al cerebro y a la vitalidad misma. Imagina a un corredor obligado a detenerse cada pocos metros para recuperar el aliento. Así es la vida nocturna de quien sufre apnea. El sueño, que debería ser un mar tranquilo, se convierte en una sucesión de naufragios, donde cada respiro es una lucha por sobrevivir. Síndrome de las piernas inquietas, el descanso imposible. La cama debería ser un refugio de calma, pero para quienes padecen el síndrome de las piernas inquietas, acostarse es el inicio de un tormento. Apenas intentan relajarse, una sensación extraña invade sus extremidades. Hormigueo, cosquilleo, picazón o incluso un impulso eléctrico bajo la piel. Es como si las piernas se rebelaran contra la quietud, exigiendo moverse sin descanso. Este trastorno neurológico no se trata de simple incomodidad, es una compulsión irresistible a mover las piernas, que solo se alivia al levantarse y caminar. Paradójicamente, cuanto más cansada está la persona, más intensa se vuelve la sensación, transformando el sueño en una batalla constante contra el propio cuerpo. Algunos describen la experiencia como tener insectos caminando por dentro de las piernas, otros
como un impulso insoportable que nunca desaparece. El resultado es devastador: noches de insomnio, fatiga crónica y un deterioro progresivo en la calidad de vida. El sueño, que debería restaurar, se convierte en una lucha interminable. Los científicos creen que el origen se encuentra en alteraciones de la dopamina, un neurotransmisor clave en el control del movimiento. Pero mientras los estudios avanzan, los afectados enfrentan una realidad cruel. Cada noche, el descanso se les escapa de las manos. El síndrome de las piernas inquietas es la prueba de que dormir no siempre es un acto sencillo. A veces, el propio cuerpo se convierte en enemigo y el anhelado silencio nocturno se transforma en un combate perpetuo contra sensaciones que no dan tregua, que no dan